Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Vamos a empezar con una frase de Albert Einstein. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo obtiene. El que no, lo paga. Interesante, ¿verdad? Porque además tiene mucho que ver con la actual volatilidad bursátil y con el coronavirus, que están mostrando conjuntamente la esencia del interés compuesto y poniendo de manifiesto la exponencial conveniencia de los algoritmos. ¿Qué tal, Stacy? Max, en el programa de hoy vamos a pensar en términos exponenciales, ya que la pandemia del coronavirus también se está extendiendo exponencialmente, alcanzando la llamada segunda mitad del tablero de ajedrez, como se le conoce técnicamente. Por cierto, hoy es mi cumpleaños, así que no estoy nada contenta, porque cumplir años en medio de una pandemia que se expande exponencialmente y cuya tasa de mortalidad se dispara con la edad no es plato de gusto. Pero bueno, antes de hablar del crecimiento exponencial de la pandemia, vamos a analizar los resultados del crecimiento exponencial de la deuda en las últimas décadas, un tema del que venimos hablando constantemente desde hace 10 años. Y en concreto, vamos a ver dos gráficos que ponen de manifiesto una caída exponencial. El primero es sobre la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años, ya que se sitúa claramente por debajo del 1%. Y el segundo es sobre el precio del petróleo, que se desplomó un 30% a la apertura del mercado el lunes. El precio del dinero, ya sea el dinero en efectivo o los bonos a 2, 5, 10 o 30 años, se acerca a cero, lo que significa que el dinero fiat carece de valor, mientras el oro cotiza en máximos históricos respecto a prácticamente todas las divisas del mundo, salvo el dólar, que pronto dejará de ser la excepción. Y por su parte, el Bitcoin mantiene un valor sólido. Recordemos que empezó intercambiándose por $1 y ahora oscila en la horquilla de los 7.000 a los 9.000. Esos van a ser los mecanismos de almacenamiento de valor, los refugios seguros, a los que recurramos cuando el dinero acabe de perder el poco valor que le queda y los intereses negativos se conviertan en la norma. Vamos, que el dinero no vale absolutamente nada, menos aún que el papel higiénico que la gente se ha puesto a comprar como loca por lo del coronavirus. De hecho, ya se están llegando a pagar 60, 70 u 80 dólares por un rollo de papel higiénico. Así que sí, un trozo de papel higiénico tiene ya más valor que $1. Pues allí tenemos otro aumento exponencial, en este caso del precio del papel higiénico. Por cierto, ante esta pandemia, lo que nos recomiendan es que nos lavemos mucho las manos y que no nos toquemos la cara. Así que ya sabes, Max, ni se te ocurra tocarte la cara, porque si no te vas a hacer viral, como le pasa a todo el mundo que lo hace. Y como es mi cumpleaños, Max me ha regalado una cosa aún más preciada que este anillo de oro que llevo. Me refiero al desinfectante de manos, que ya no se encuentra en ningún sitio, lo cual también tiene mucho que ver con el crecimiento exponencial de la globalización. Y es que en tan solo un año, el 95% de la fabricación de mascarillas y equipos de protección se ha trasladado a China, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en Occidente, que nos ha dejado a merced de lo que pueda pasar. Pero, como decía al principio, si hay otra cosa que también ha crecido exponencialmente, esa es la deuda, que también nos ha dejado en una situación de extrema fragilidad, lo contrario de lo que Nassim Taleb denomina lo antifrágil. Vamos, que nos hemos quedado sin la capacidad de fabricar nuestro propio equipamiento médico y nuestros propios fármacos, con una economía controlada exclusivamente por el Banco Central. Por eso todo el mundo busca respuestas a esta pandemia. De hecho, la semana pasada, con el agravamiento de la crisis, el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, dijo que los bancos centrales parecen estar perdiendo credibilidad. Ahora bien, igual que en la crisis financiera del 2008, el oro perdió un 30% en cuestión de 6 meses. Esta vez yo creo que no va a ser así, porque coincido con Bullard en que la Reserva Federal ha perdido credibilidad y que lo único que mantiene vivo al dinero fiat es la fe que tenemos en él. Es más, los bancos centrales son las entidades que más oro han comprado desde el 2008, así que el metal está en poder de manos fuertes, no de manos débiles como los fondos de cobertura, que en el 2008 tuvieron que venderlo para poder respetar sus márgenes.
Esa es la sensación que tengo yo, aunque puede que me equivoque. Es totalmente cierto que la gente está perdiendo la fe en los bancos centrales, que han sustituido a todas las instituciones de la sociedad. La iglesia, las escuelas, los mercados sin mecanismo de descubrimiento de los precios, etc. Todo ello forma parte de la transformación que está sufriendo la economía mundial, especialmente la estadounidense por culpa del fundamentalismo de los mercados. Un fanatismo teocrático que cree fervientemente en la santidad del Banco Central. Lo que pasa es que ahora todo eso está desapareciendo y los precios van a empezar a reflejar la verdadera oferta y demanda de la economía real, por lo que van a ser muy distintos de los que venimos teniendo en los últimos 30 años. Pues es raro que en Estados Unidos exista un fundamentalismo como ese, pero el caso es que lo hay. El presidente, los senadores, los congresistas, los legisladores, todo el mundo espera que la Reserva Federal acuda al rescate y ponga freno a un suceso biológico como el que tenemos, un virus que se expande y mata a un montón de personas. Una auténtica pandemia, vamos. Y otra pandemia de la que venimos hablando desde hace tiempo es la emisión de moneda y el crecimiento exponencial de la deuda desde el 2008. Sobre todo en China, pero también en las empresas de Estados Unidos, especialmente en el sector energético y de la fracturación hidráulica, que supongo que no tardará mucho en saltar por los aires, igual que otros. Y yo no creo que vayamos a poder salir del atolladero emitiendo moneda, sino que va a hacer falta que el Estado intervenga con políticas fiscales no monetarias, porque no va a quedar otra. En fin, si hablamos de la capacidad predictiva del mercado, el verano pasado, en torno al mes de junio o julio, entrevistábamos a Roy Sebak, director de Gold Money y de Mene.com, además de un excelente pensador, y le preguntábamos por los intereses negativos que habían hecho saltar por los aires todos los fundamentos físicos de las finanzas. Si recuerdas, lo que nos respondió Roy fue que los intereses negativos podían vaticinar un importante descenso de la población, un episodio de extinción a gran escala, ya fuera por voluntad propia de la gente, dejando de tener hijos por culpa, por ejemplo, del exceso de deuda, o por alguna pandemia. Pues bien, resulta que los mercados ya lo predijeron. Y es que por mucho que los humanos nos sintamos superiores al resto de criaturas del planeta, a los insectos, a los árboles de la Amazonia o al 95% de las especies que hemos hecho desaparecer, continuamos estando relacionados con ellas y seguimos teniendo ese instinto de supervivencia a largo plazo. Vamos, que somos como una manada que atraviesa en estampida las praderas del Serengeti. No existe ningún tipo de jerarquía más allá de la madre naturaleza. Los humanos, el planeta Tierra y ella conformamos un todo, un mismo organismo vivo. El problema es que los humanos hemos empezado a comportarnos como un cáncer. Y la madre naturaleza está intentando echarnos del ecosistema, cosa que puede hacer de dos formas. Por un lado, creando el Bitcoin, que está acabando con el dinero fiat y los bancos centrales, actuando como el máximo depredador de la economía cósmica universal. Y por el otro, el coronavirus, que es otra forma evidente que tiene la madre naturaleza de despoblar el planeta. Roy Sebak ya lo intuyó con lo de los intereses negativos y todo eso nos lleva a las 3D: desglobalización, desdolarización y despoblación. A ver, no creo que tuviera que ser necesariamente así, o que la actual situación sea su consecuencia obvia. Pienso más bien que tiene que ver con el crecimiento exponencial de la deuda y también con la mala suerte de tener como presidente a un Trump que solo cree en la bolsa. Que pase lo que pase, la bolsa tiene que subir exponencialmente. Y la Reserva Federal parece ser de la misma opinión, igual que todos los banqueros a los que sirve, porque cada vez que el mercado empieza a corregirse un poco, rápido intervienen para que deje de hacerlo. El caso es que el crecimiento exponencial de la deuda también tiene su relevancia en el plano político, porque no solo nos lleva a esos intereses negativos que despojan al tiempo de todo su valor, sino que además nos roban la riqueza del futuro. De hecho, no tienes más que fijarte en los bonos a 100 años que están intentando crear y que suponen robarles la riqueza a unas generaciones que ni siquiera han llegado a nacer aún. Por eso la generación del baby boom está tan enfrentada con la generación Z,
Z y la generación del milenio, como está quedando patente en las primarias demócratas en Estados Unidos, con la dicotomía que se nos presenta entre Joe Biden, que apuesta por mantener el statu quo neoliberal y dejar las cosas como están, y Bernie Sanders, que quiere acabar con todo y redistribuir la riqueza, o al menos parte del riesgo, devolviendo la deuda al balance general de la generación del baby boom, que es la que la contrajo. De allí ese enfrentamiento. Eso por no hablar de la hiperinflación, el acontecimiento político más importante de todos. Entre el 2008 y el 2009 nos hacíamos eco en Calle Report del debate existente en el sector monetario y del oro sobre si la emisión de moneda generaría inflación o deflación. Algunos decían incluso que provocaría hiperinflación, pero entonces no había esta falta de fe en el Banco Central de la que habla Ballard. La Reserva Federal parece haber perdido el control. La rentabilidad del bono a 10 años se desploma tras la bajada urgente de intereses en 50 puntos básicos y la expansión de su balance general. Aquí vemos cómo el año pasado trataron de desmontar la estafa Ponzi. Ahora están volviendo a expandir el balance general. Lo que pasa es que los inversores en el mercado de deuda nunca llegaron a tomarse en serio ese intento, como demuestra el hecho de que la rentabilidad del bono a 10 años no dejara de caer. Los bancos centrales, que son el cáncer de la sociedad, están viéndose obligados a llevárselo todo al interior de la ciudadela. Lo que pasa es que aún no podemos cantar victoria sobre ellos porque tienen la capacidad de expandirla exponencialmente. Y por cierto, el coronavirus afecta especialmente a los miembros de la generación del baby boom, a la gente de 60, 70 y 80 años, lo cual puede dar algo de esperanza a los jóvenes. Además, la generación del baby boom es precisamente la que más reticente se muestra al Bitcoin. Así que ambas pandemias, la del Bitcoin y la del coronavirus, se están cebando con esas personas. Por eso digo que ahí tenemos la prueba de que la madre naturaleza está tratando de cederle el testigo a una generación más joven e ilustrada. Por cierto, cabe añadir que la empresa de Nassim Taleb, que se dedica a analizar el riesgo sistémico, recomienda a la gente de 50 años que no salga a la calle. Cosas de la madre naturaleza. Y Nassim ya tiene 60 años. En fin, les esperamos a la vuelta de la pausa con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Steve King, autor de La economía desenmascarada. También pueden encontrarle en su página de Patreon, Prof. Steve King, que les permitirá convertirse en sus alumnos por mucho menos de lo que les costaría apuntarse a la universidad. Ya sabemos que las universidades no valen para nada. Bienvenido de nuevo, Steve. Es un placer, Max. Me gusta el programa, aunque no el tema de hoy. Muy bien, vamos a hablar del coronavirus. Usted ha escrito hace poco que